En el siguiente video voy a compartirte la aparición de una enfermedad aguda 6 meses después de tomar el remedio y las conclusiones generales a las enfermedades agudas durante el tratamiento crónico, de la página 81 a la página 85 del libro Niveles de Salud del Dr. George Vitulcas. Iniciamos. En el grupo A, niveles 1 a 3, aparición de una enfermedad aguda 6 meses después de tomar el remedio. El remedio no debería haber agotado su acción, probando que la potencia era lo suficientemente alta. Si la potencia era o no lo suficientemente alta, depende de varios factores, como se explica en la sección sobre la selección de potencias. Ver selección de potencias en página 55. Si el agudo es leve, solo tiene que esperar y no hacer nada porque significa que el organismo es fuerte y resistente. Es mejor no prescribir un remedio, ya que por lo general la enfermedad aguda se elimina por sí misma. Si el agudo es realmente grave, pero el patrón de un remedio no es claro, entonces puede utilizar el remedio crónico que había beneficiado al paciente en un principio. En los casos en que una enfermedad aguda es demasiado fuerte y necesita tratamiento, es probable que sea debido a alguna interferencia, estrés, que ha debilitado al organismo. Si la enfermedad aguda no es tratada o es maltratada y se produce una recaída, entonces tendrá que dar el mismo remedio original en una potencia más alta. En el grupo B, niveles 4 a 6. El paciente le ha ido bien durante varios meses, así que lo más probable es que haya una recaída con o sin antídoto. Si la enfermedad aguda no presenta un patrón claro de los síntomas, entonces podemos repetir el remedio inicial. De lo contrario, dar el tratamiento de la enfermedad aguda por separado y luego checar cuál patrón está apareciendo. En caso de que se haya producido un antídoto, por lo general tiene que dar el mismo remedio en la misma potencia. Si no ha habido un antídoto y los cake note o las características en las que se basó la primera prescripción han desaparecido, entonces por lo general es necesario buscar otro remedio. Si el remedio no es claro, entonces esperar para dar tiempo al organismo de reordenarse a sí mismo y presentar un patrón claro. Mientras tanto, dar un placebo si es necesario. En el grupo C, niveles 7 al 9. En este grupo, mientras más le tome al organismo desarrollar una enfermedad aguda, más severa y peligrosa fue la condición crónica del paciente. Aunque el mecanismo de defensa ha recobrado suficiente fuerza para producir una enfermedad aguda, usualmente no tiene la habilidad para manejar el impacto sobre el organismo. El sistema inmune no está aún funcionando adecuadamente, lo cual hace a estas personas propensas a desarrollar graves enfermedades agudas que tienen que ser tratadas. En el grupo C, por lo general es necesario administrar más de 2 o 3 remedios en el orden correcto antes de que el organismo sea capaz de producir una enfermedad aguda. Luego, el agudo es muy grave y sin duda necesitará tratamiento. En tales casos se podría utilizar diferentes remedios para el agudo. Este es el punto en el que se comete la mayoría de errores, porque el agudo es grave y peligroso, y el homeópata pierde su ánimo, ya que tiene prisa para aliviar la condición, no esperar a ver el patrón claro del remedio agudo que se está desarrollando y da el equivocado. Luego trata con remedios diferentes que pueden llegar a detener el agudo, pero también crean una recaída parcial del estado crónico. En muchas ocasiones, durante estos agudos inmanejables, el paciente y el homeópata recurren al tratamiento convencional, como los corticosteroides y antibióticos para controlar el episodio. En tales casos, la secuencia habitual será una recaída total, repitiendo el mismo remedio crónico. A menudo funcionará de nuevo, pero las cosas no siempre terminan bien. La interferencia de los antibióticos u otros medicamentos alopáticos puede cambiar el patrón y otro remedio puede ser el indicado. En el grupo D, niveles 10 al 12. Estos organismos no tienen la fuerza para producir un agudo con fiebre en un número de días o incluso meses de tratamiento. Aunque podría tomar años de tratamiento homeopático antes de llegar a un nivel de salud que les permita reaccionar con una fiebre alta. Sin embargo, si esto sucede en algún momento, entonces es una indicación de que el caso realmente pertenecía al grupo 3 y que era curable. El proceso seguirá necesitando el apoyo y cuidado y correcta prescripción de una serie de remedios homeopáticos.
conclusiones generales concernientes a las enfermedades agudas durante el tratamiento crónico. En conclusión, podemos decir que en cuanto a los grupos A y B concierne, la aparición de un agudo poco después de dar el remedio para una condición crónica no es una buena señal e indica que el remedio lo más probable era incorrecto, a menos que hubiera una fuerte influencia que antidotara el caso. En los grupos C y D, la aparición de un agudo poco después de que se dio el remedio para la enfermedad crónica es una excelente señal de que el remedio era correcto y el pronóstico es muy positivo a pesar de la profundidad de la patología, siempre y cuando se pueda tratar correctamente la fase aguda, que será de grave a muy grave. La manifestación de un agudo mucho después de haber prescrito el remedio es buena para los grupos A y B, siempre y cuando la fase aguda sea de una intensidad menor que la manifestación en agudos anteriores. La manifestación de un agudo mucho después de que los remedios se han prescrito a los grupos C y D también es una buena señal, pero indica que la condición crónica que había estado tratando era bastante severa y aparece solo si se había prescrito correctamente. La información sobre las enfermedades agudas debe proporcionar una idea de que el organismo está o no en un estado patológico profundo y si el tratamiento va a ser fácil o difícil. Si un paciente, quien tuvo esporádicamente enfermedades agudas suaves con fiebre de bajo grado desde hace muchos años, desarrolla un agudo severo con fiebre alta después del remedio, entonces este es un buen desarrollo, pero también muestra que el nivel de la patología era bastante profunda. Cuando una persona entra en una etapa grave de la enfermedad crónica, el desarrollo de enfermedades agudas se detiene y se sustituye por una inflamación subaguda del estado crónico. Así que la reaparición durante el tratamiento de un fuerte agudo con fiebre alta indica que el sistema inmunológico de la persona se está recuperando y es una muy buena señal. Una regla general concerniente a la aparición de enfermedades agudas es cuando la vida del paciente está en peligro, el tratamiento siempre es necesario, ya sea homeopático o alopático. Por esta razón, es fundamental conocer los aspectos de la medicina clínica para que una situación peligrosa pueda ser reconocida. En el siguiente video hablaremos de reacciones del remedio.